Es un gusto enorme y un honor tremendo para nuestro espacio tener a Cintia. Se me va a complicar el apellido, vos ayudame. Cintia. Rashmir. Ahí está. Gracias, porque estaba medio complicado. Cintia es realizadora integral de documentales. Vos me vas a ir corrigiendo o sumando, voy a hacer una breve descripción. Pedagoga, periodista especializada en educación, profesora nacional de expresión corporal. Realizó estudios de maestría en cine documental, Universidad de Cine, y una especialización internacional de gestión y política de la comunicación. Un currículum extenso. El trabajo de Cintia fue director y guionista del cortometraje documental Huyendo del tiempo perdido y los largometrajes Luis Iglesias, El camino de un maestro y Francisco Paco Cabrera, El canto de un maestro. Más adelante realizó Cortázar y Antín, Cartas iluminadas, y el documental que nos reúne hoy es el de Sara Facio, Haber estado ahí. Vos decime si más o menos estuvimos bien con el currículum vitae. Fantástico, todo eso es real. Cintia, yo voy a tratar también de describir la figura de Sara y voy a hablar un poco de mí porque como estudiante a Sara Facio no era una artista y fotógrafa que se estudiara mucho, y la tuve que estudiar por mi cuenta. Mira. Ahora quiero que vos me digas por qué un documental de Sara Facio. Yo te voy a decir qué es lo que a mí me pasó, ¿no? Sara para mí fue muy importante antes de haberla conocido. Te doy un ejemplo. A los 18 años, a mí me prestan el libro Retratos y Autorretratos, sí, que es el libro que tiene los retratos de los escritores más importantes del boom latinoamericano de aquella época, de los años 60. Es un libro que tiene la particularidad de que fue hecho por Sara Facio y Alicia D'Amico y que ellas les pidieron a cada uno de los escritores que una vez que se vieran retratados, ¿no?, fotografiados, escribieran algo sobre sí mismos. Después esos retratos y autorretratos. Yo quedé fascinada con ese libro, tanto que no se lo devolví a la persona que me lo prestó. Suele pasar con los libros. Mal, pero después lo presté y no me lo devolvieron, con lo cual se hizo justicia. La justicia divina. Por supuesto, Dios me castigó. Pero no lo podía alargar. Bueno, la cuestión es que luego compré el libro yo, ¿no? Pues quedé fascinada. Eso a los 18, 19 años. Y además sucedió algo muy importante que tiene vigencia hoy en día, y ahora te digo por qué. Sí. Y es que más o menos a esa edad, resulta que en 1985, con la recuperación de la democracia después de la dictadura militar, sí, del 76 al 83, en 1985 Sara crea lo que se sigue llamando Fotogalería. Hoy se llama Fotogalería Sara Facio, era la Fotogalería del San Martín. Del San Martín, que sigue aún hoy exponiéndose trabajos de fotógrafos. Exactamente, que se crea en un pasillo entre el Teatro San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, porque quizás a vos te van a escuchar en otros países, entonces que se sepa que esto está ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, y el Centro Cultural San Martín, que es del otro lado de la calle, ¿no? Uno es en Corrientes, claro, y otro en la paralela, en Sarmiento, y que se conectaba el Teatro San Martín con el Centro Cultural San Martín. Sí. Y en ese momento que había una ebullición de alegría cultural, democrática, bueno, todos íbamos de acá para allá, del teatro, del Centro Cultural, había de todo, había muchas actividades, y siempre pasábamos por la fotogalería, sin saber que era de Sara. Y ahí yo sentí que aprendí que la fotografía era arte. O sea, es lo que yo aprendí pasando por la fotogalería y quedando fascinada con las fotografías, que eran curadas además por Sara, ¿no? Y trajo a los mejores fotógrafos del mundo en su momento. Bueno,
Entonces, en ese momento, te digo, es vigente porque hace muy poco tiempo, el 27 de mayo, la fotogalería cumplió 40 años y el actual director de la fotogalería, que es Claudio Larrea, que es una persona extraordinaria, me invitó a proyectar la película en la sala Leopoldo Lugones, que también está en el complejo teatral de Buenos Aires, del centro del Teatro San Martín, y además se puso una placa, ¿no?, conmemorativa de los 40 años de la creación de la fundación de la fotogalería por Sara Facio. Así que la fotogalería ahora se llama Fotogalería Sara Facio. ¿Y recordás qué exposiciones viste en ese tiempo de ebullición? ¿Algún autor o alguna imagen que te haya quedado? ¿O eran fotógrafos argentinos? Claro, es que no me acuerdo, porque yo en ese momento no sabía nada de fotografía. Claro. Yo lo que sentía en ese momento, que la fotografía era arte, pero no era una, ¿cómo te puedo decir? Una filofotógrafa, digamos, no. Entonces, después sí, podés entrar a internet y ver a todos los grandes fotógrafos que trajo Sara a la fotogalería, ¿no? No, pero Sara cumplió el objetivo, porque yo sé que ella justamente quería que la fotografía sea respetada como un arte, que en ese tiempo, estamos hablando del 83... A partir del 85. A partir del 85, ya... En 1985. En Argentina, por lo menos, la fotografía no era tan respetada como en el resto del mundo, que ya tenía una historia de fotografía, estamos hablando desde Europa a Estados Unidos. Y Sara era una militante de la fotografía como arte. Claro, imagínate. Entonces, lo que yo vuelvo a decirte, vos entras a internet y ves quiénes eran los grandes fotógrafos que estuvieron exponiendo ahí. Pero en ese momento a mí lo que me pasa es otra cosa, y es que empiezo a fascinarme por la fotografía considerándola un arte, sin que nadie me lo enseñe ni me diga esto es un arte. Solamente por pasar por ese lugar maravillosamente bien realizado, audazmente, porque en un pasillo, imagínate, y bueno, fue una experiencia inolvidable. Muchos años después, realizo la película Cortázar y Antín, Cartas Iluminadas, como bien comentabas vos, que es una película sobre el vínculo de amistad entre el escritor Julio Cortázar y el cineasta y creador de la Universidad del Cine, Manuel Antín, mientras Manuel estaba realizando 3 películas basadas en 4 cuentos de Julio Cortázar. Sí. En ese momento Manuel partió el año pasado, con 98 jóvenes años, porque Manuel Antín fue extraordinario, fue una persona extraordinaria. De hecho, iba a la Universidad del Cine todos los días en traje y corbata, hasta bueno, en el último año seguía yendo, por ejemplo, ¿no? Hasta que tuvo un tema de salud y no pudo seguir yendo, pero muy poquito tiempo antes de partir, digamos. Y una persona generosa, muy querida además en el mundo cinematográfico, que ha ayudado a muchísima gente, ¿no? Y ha impulsado a muchísima gente. Yo le estoy muy agradecida además. Bueno, la cuestión es que estaba Manuel, estaban las cartas de Cortázar, estaba la voz de Cortázar en una fonocarta que Cortázar le envió a Manuel Antín. Todo eso me lo había dado Manuel. Y además estaban las películas de Manuel, sí, ¿no? Pero me faltaba la imagen de Cortázar. Entonces, ¿qué hice? Fui a Sara Facio, la llamé por teléfono, le busqué el teléfono en la guía en ese momento. ¿Vos sin conocerla nunca tuviste contacto? No, dije, las fotos son las de Sara. Entonces, la llamo por teléfono, ¿de acuerdo? Buscando el teléfono en la guía que en ese momento había. Y encuentro el teléfono de ella, la llamo por teléfono, le cuento de qué se trata y lo que yo necesitaba. Y me dijo, y que necesitaba las fotos de ella, de Cortázar. Y me dijo, por supuesto, estamos en el mismo barco. Entonces, me presta las fotos. Estamos hablando del retrato con el pucho. Sí, exactamente. No solo, no. Es más,
esa foto no la incluí, porque es la más conocida. Claro. Esa foto está en Sara Facio haber estado ahí. Pero en Cortázar y Antín, no. Hay muchas otras fotos maravillosas que se incluyen en la película solamente de Cortázar, porque terminé de poder construir el personaje gracias a la generosidad de Sara. Buenísima idea la de incluir, muy buena la idea de incluir fotos semi-inéditas, seguramente, o inéditas. Exacto. No eran inéditas, pero no son las más conocidas. Vamos a recordarle a los oyentes del espacio de Academia Fotolux que nosotros subimos la foto icónica de Cortázar con un breve análisis. La foto icónica de Cortázar es la del pucho, vamos a recordar, que es la que siempre se usa y ya quedó como un ícono mundial, ¿no? Cuando pensamos en Cortázar, pensamos en la foto de él jovencito con el pucho apagado. Exacto. ¿Y vos tuviste acceso a otras fotos de esa sesión o eran...? Sí, y posteriores. Ok. Y posteriores. Y muchas de las cuales están en un libro, porque tengo que decirte que Sara Facio fue editora también, de libros de fotografía muy accesibles, que era lo que ella pretendía, que me lo dijo una vez, que no fueran pesados, como los grandes libros de fotografía, que solamente los pueden llevar los varones, dijo, y que además fueran accesibles, que no fueran tan caros. Porque, perdón, Sara, yo acá tengo la información que funda la primera editorial en Latinoamérica, que se llamaba La Azotea. Exactamente. O sea, tenemos ya 2 hitos en Argentina dirigidos por Sara como militante de la fotografía, que es la Fotogalería San Martín y la primera editorial latinoamericana llamada La Azotea. Exacto. Quedan más que vamos a ir viendo, pero ya tenemos 2 cosas muy importantes que hizo Sara como militante de la fotografía en Argentina. Por lo menos en la historia que tiene que ver con mi historia. Hay un montón de otros hitos, pero yo te estoy como destacando cosas que tuvieron que ver con mi historia personal, ¿no? Con mi formación cultural y mi agradecimiento inmenso, y además con la película. Por eso, vos en lo que me relatás, yo voy a ir tirando informaciones para que los chicos sepan, porque como te digo, es una autora que lamentablemente uno se queda con los franceses, con los norteamericanos, con los japoneses, pero a Sara, que fue la genia de nuestro continente, porque La Azotea es la primera editorial del continente latinoamericano, o una de las primeras, súper de vanguardia, pero bueno, yo voy a ir tirando joyitas. Así. Espectacular. Bueno, y lo que yo no quiero es por ahí dejar afuera algunas cuestiones que seguramente van a quedar porque la vida de ella fue extraordinaria. De hecho, ella partió el 18 de abril, se cumple un año justamente de su partida, con 92 hermosos años también, y jóvenes años. Entonces, Sara ve la película, Cortázar y Antín, Cartas Iluminadas, le gusta mucho. En 2018 se estrena la película en el Festival de Cine de La Habana, un estreno mundial. 2019 se estrena en Bafisi. Hay un preestreno en el Congreso Internacional de la Lengua Española en Córdoba, un preestreno. Bueno, después siguió hasta hoy, digamos, se sigue proyectando, se proyectó hace muy poco en el Cine York, por ejemplo, con mucha gente, se emitió en Canal Encuentro, ganó 4 premios, o sea, con la película nos fue muy bien y nos sigue yendo bien, por suerte, y bueno, el público la quiere, y lo que sucede con esa película, que es lo que yo pretendo como documentalista también, que no es el objetivo, pero si sucede es lo mejor que puede pasar, que la gente va a buscar las películas de Manuel, a volver a leer a Cortázar, y ahora va a buscar fotografías de Sara, ¿entendés? O sea, eso es lo que sucede también, ¿no? Y la conoce más a Sara de lo que la conocía. Y eso me parece extraordinario. Entonces, para ir redondeando, Sara ve el documental de Cortázar y Antín. Sí. Y ahí ya entablan una amistad, un contacto. Un contacto más fluido. A ella le gusta mucho la película. Yo voy a ver, en 2018 se hace una exposición extraordinaria curada por Ataulfo Pérez Aznar en el Malva,
que es un museo muy importante, Museo de Arte Latinoamericano en la Ciudad de Buenos Aires, que se llama Perón. La exposición se llama Perón. Sí. Y que tiene que ver con otro hito importante que corresponde al periodo en que regresa Perón a la Argentina después de 18 años de exilio, todo lo que implica, digamos, en el pueblo, digamos, la alegría del pueblo, con el regreso del mandatario, digamos, pero por otro lado, lo que ocurre en Ezeiza, cuando llega, que hay, digamos, un enfrentamiento muy importante y muy violento, y luego la asunción de Perón como presidente, y finalmente los funerales. Todo eso es un gran hito también de su vida, digamos, y de su profesión y de su arte, porque ella como fotoperiodista, que además fue fotoperiodista, ella estaba cubriendo los acontecimientos históricos que estaban sucediendo. Yo veo esa exposición y quedé fascinada. Sí, porque hay grandes fotos de Sara Facio que son de lo que estás relatando, de la vuelta de Perón, de la juventud. Ella fotografía la juventud, hay fotos históricas, icónicas de los pibes de esa época. Exactamente. De hecho, yo recuerdo que en una exposición hablé con una chica muy jovencita, y eso lo cuento en la película, y se lo cuento a ella, esta chica de 21 años veía las fotos y me mira y dice, estaban en su mejor momento. Y es lo que lograba Sara, ¿no? Transmitir, captar con su mirada, su sensibilidad, su inteligencia, digamos, ese momento, sí, captarlo en un instante, ¿no? El instante, digamos, fotográfico, si se quiere, y después al exhibirla, ¿qué le sucedía a la gente hasta hoy? Pueden comprender sensiblemente, inteligentemente, qué es lo que sentía el retratado, digamos, ¿no? Sí, o los retratados o el momento histórico que se estaba viviendo. Podemos decir que Facio era una excelente maestra del retrato. Sí, y del retrato espontáneo, sí, sin luces ni flashes. Ella odiaba los flashes y las luces artificiales. Exacto. No lo odiaba en otros, sino que a ella su definición de lo que había que hacer era captarlo naturalmente con la luz que había. Correcto. ¿No? Y esa también por eso tiene mucho grano muchas de sus fotos. Y las que tomaba junto en ese momento con la otra gran fotógrafa que fue Alicia D'Amico, sí, que eran socias, ¿no? Durante mucho tiempo. Bueno, y entonces le propuse a Sara hacer el documental y ella me dijo algo muy, muy fuerte en ese momento, pues yo le empecé a contar cómo hago los documentales, etcétera, y me dice, espera un poquito, espera. Si vos estás ahí sentada es porque yo ya te elegí, si no, no estarías ahí sentada. ¡Qué fuerte! Casi me muero en ese momento. Me temblaban las piernas y al mismo tiempo estaba una responsabilidad, una alegría y al mismo tiempo, bueno. Y ahí comenzamos, hicimos la peli, atravesamos la pandemia, empecé a grabar por suerte antes de la pandemia, atravesamos la pandemia, después de la pandemia continuamos y la primera persona que vio la película terminada fue ella. Y por suerte le gustó mucho, estaba muy emocionada cuando la vio, muy emocionada, y después estuvo muy al tanto de todo lo que ocurría con la película, porque la película ganó 4 premios también, y bueno, tuvo un recorrido y sigue teniendo un recorrido muy hermoso, y entonces... Te vuelvo un poquito para atrás. Perdóname. Vamos un poquito para atrás. Contame brevemente la preparación y la realización, o sea, brevemente cómo te preparaste con archivo, te preparaste entrevistándola, qué elementos usaste, usaste fotos de archivo. Las dos cosas. Cuando yo trabajo en un documental, parte de las entrevistas y parte del material que voy recopilando durante la investigación ya es el documental. Claro.
Y de hecho, hacemos ahí trabajamos el proyecto guión siempre es un proyecto en un documental, en el estilo que yo trabajo, ¿no? El proyecto guión lo trabajamos con Marcela Marcolini y siempre es una hipótesis, pero una hipótesis que se va modificando en la medida que te vas contactando con la realidad en la que vas interactuando, por lo menos como yo lo hago. Entonces, sí, por supuesto estuve estudiando, investigando material sobre ella. Ella me regaló varios libros, otros me los compré yo. Así que tengo un montón de libros de Sara que fui justamente leyendo, tomando de todo lo que yo iba leyendo, armando una estructura de guión, pensando qué es lo que me parecía a mí que se podía transmitir y compartir y contar como historia, y seleccionando lamentablemente algunas cosas, porque en la investigación grabás un montón y después hay que decidir, que eso es bastante doloroso para un documentalista, pero hay que hacerlo porque si no, no es una película, digamos. Más con una figura como Sara Facio que... Imagínate. Habrá tenido, me imagino, las largas charlas durante horas y cantidad de archivo infinito. Bueno, hay una de las cosas que también a mí o sea, ¿sabés qué es lo que yo quise transmitir e intento transmitir con mis pelis? Es, cuando yo me emociono, poder transmitir esa emoción. Claro. Y que el público también se asombre. Entonces trato de transmitirlo de la manera en que a mí me llega. Y cuando hago un documental, como soy muy curiosa además, la creación cultural, cualquier tipo de creación, no solo cultural, puede ser pedagógica, también puede ser la creación y los resortes de la creación humana, a mí me conmueven. Entonces encuentro belleza e interés por un montón de temas. A ver, para darle un poco de ganitas a lo que están escuchando, para que vayan el miércoles, ahora vamos a ver bien la fecha y la dirección. Decime algo que te haya emocionado de todo lo que te emocionó, alguna joyita, algo que me puedas transmitir ahora. Contar. Entro a la casa. Sí. A la azotea, pues siempre fue en la azotea, en su estudio. Y le pido que quería, que podríamos empezar a ver, viendo el archivo. Voy a contar un poquito. Ella abre y yo me encuentro que hay en su estudio un gran espejo gigante. Entonces ella se levanta, me acompaña hasta ese espejo gigante, abre la puerta corrediza del espejo gigante y aparece la maravilla. ¿Qué apareció? Todas las carpetas con todos los contactos de toda la fotografía de toda su vida, imagínate. Yo hago así y aparte con un orden, con una vigencia, con una organización que yo, me quedé muy impactada. Vamos a explicar para los jóvenes y no tan jóvenes. Cuando hablamos de contactos, archivos fotográficos de un fotógrafo, estamos hablando como si ahora fuera abrir los discos rígidos con los RAW, ¿no? Y los JPG que quedaron guardados por ahí. Bueno, contactos, los negativos y las pruebas de edición y fotografías también, seguramente has visto. O sea, estamos hablando de eso, del archivo fotográfico de una genia que durante 98 años, ¿no? 92 años. 92 años se la pasó tomando fotos como fotoperiodista, como retratista, como hobby también, fotografía mucho a su pareja. Sí, pero como trabajo. Ella defendía mucho la fotografía como trabajo, sí, como arte y como trabajo. Y a su pareja, María Elena Walsh, o sea, su pareja de muchos años, sí, la extraordinaria escritora, poetisa, música. ¡Qué dupla, ¡Qué dupla! Increíble, María Elena Walsh. Ella la empezó a retratar cuando María Elena actuaba, ¿no? Y hacía espectáculos y ella era la fotógrafa fija de esos espectáculos, ¿no? De las fotos que se exhibían en las marquesinas o en la entrada del teatro. Así que después sí, por ahí fotos más personales, pero
pero en principio eran fotos de su trabajo. Sí. Y Sara siempre fue como feminista y como mujer, digamos, luchadora por los derechos de la mujer, siempre fue muy defensora del trabajo, ¿no?, del artista, e impulsora de otros artistas, como López, como Lestido. Siempre fue muy generosa, ¿no?, de impulsar. Sí, yo acá tengo, en el 79, esta joyita me quedó, funda el Consejo Argentino de Fotografía, y mirá estos nombres, junto a Gonstein y Travnik, sí, Heinrich, o sea, genios de este hermoso país. Esto fue en el 79, o sea, ya, y no existía un espacio como este. No, en plena dictadura, y ese es uno de los temas que se incluyen. Varias de estas cuestiones que estamos hablando se incluyen en la peli, y bueno, y ahí se incluye también cómo y por qué funda ese espacio, ¿no?, junto con ellos. Después eran épocas muy duras para la fotografía. Sara Fase tuvo más de 500 exposiciones, o sea, es un montón. Sí, y no sabes la cantidad de fotografía. Y publicó más de 20 fotolibros, que ese es el número que yo tengo. No sé si capaz fueron más, pero yo tengo 20. Sí, eso no lo sé exactamente, pero... Y retrató a escritores como Borges, como Neruda, como, bueno, Cortázar, sí, que estábamos hablando. Sí. ¿Está eso en el documental? ¿Lo viste? Sí. Contamos hasta ahí. Eso seguro que está, porque a mí me parecía que no podía no estar. Por supuesto, la referencia a María Elena, y después todo lo que tiene que ver con lo que Sara espontáneamente en nuestras conversaciones fue transmitiendo. Lo hermoso fue que ella fue parte del documental, y eso para mí fue fabuloso, ¿no?, que ella fuera parte y que activa además, ¿no? ¿Qué carpeta querés que veamos hoy? No. ¿Qué carpetas querés que veamos? O sea, eso lo disfrutó ella entonces. Sí. La verdad es que lo pasamos hermoso. Fue precioso. Y bueno, cada vez que nos encontrábamos, sí, era un acontecimiento para mí. Y yo creo que ella se sintió muy bien. Estaba muy contenta. Y para mí eso es también importante, porque yo no hago... O sea, mira, la verdad que yo respeto mucho a todos mis colegas que hacen distintos tipos de documentales, porque vos sabés que hay distintos estilos de documentales, sí, y distintos protagonistas del documental o ejes temáticos de cada historia. Pero a mí me gusta trabajar así. Me gusta digamos que ese contacto con una protagonista o con un protagonista sea un espacio de admiración, de valor, de asombro, y también de transmisión de cultura, digamos, ¿no? Que pueda ser una, ¿cómo te podría decir? Una puerta abierta a que entren todos los que quieran entrar a conocer parte de nuestro acervo, patrimonio, tesoros nacionales, digamos, y universales, de nuestra cultura, porque me parece además que la fotografía es algo, más en este momento, ¿no? La imagen es importantísima en nuestras vidas permanentemente. Bueno, Sara sacaba fotos, como decías vos, analógicas, con cámara, la Leica era su cámara, la marca de la cámara era Leica, con unos lentes los preferidos por ella, y eso es maravilloso, pero después las revelaba, ¿no?, en el momento en que se usaba el rollo, digamos, fotográfico, se revelaba después, y se develaba de alguna manera. No sé si se revelaba con velaria o no, depende de la relación entre esa imagen y el fotógrafo o la fotógrafa, pero sí se revelaba la imagen, que ese es un proceso maravilloso también, que ya no se hace, por ejemplo, pero está bien que se conozca. Entonces también está incluido. Yo sé una anécdota que ella tomaba fotos, como vos bien decías, con poca luz, pero ella tenía el con la luz que había. Él tenía la carta en su mazo, el truco de
en el laboratorio la iba a corregir y le iba a dar justamente lo que le faltaba de la luz, por no usar flashes, ¿no? Ella estaba segura de su trabajo. Profesionalmente y técnicamente era impecable. Ella en su estilo de luz natural, después lo trabajaba en laboratorio y ahí terminaba de hacer la fotografía, ¿no? Claro, el laboratorio era otro momento de creación. Vamos a comentar, porque ya estamos terminando, porque nos reúne justamente el homenaje a ella, que el miércoles es la proyección. Contame eso. Mirá, más que homenaje es una función especial. Sí. Nosotros, por supuesto que siempre las funciones son especiales, porque la función en la sala Leopoldo Lugones fue una función especial también, fue una función única. Obvio. La peli estuvo ya 4 semanas en el Gaumont, que para un documental es un montón, y eso fue gracias al público que se iba de boca en boca comentando, o sea, fue hermosísimo. Después estuvo 6 semanas en el Cairo de Rosario, por ejemplo, y sigue estando en los espacios Inca del país, porque es lo que estamos tratando con la distribuidora Luciana Abad, que se siga proyectando y se siga viendo, ¿no? Y conociendo. En varios festivales de cine y fotografía también estuvo. Y eso me parece que es fabuloso, ¿no? Que hay espacios de festivales de fotografía que incluyen proyecciones de peli sobre fotógrafos. Bueno, allí estuvo también la peli. Bueno, en este caso la proyección se va a realizar el miércoles 25 de abril, 25 de junio, miércoles 25 de junio a las 19 horas en un centro cultural que se llama Tiempos de Memoria, que queda en Florida, ¿no? Cerca de Vicente López, a 2 cuadras de Puente Saavedra. Igual vamos a dejar todos los datos por escrito para que no se los pierdan. Y lo peculiar de esta proyección es que previa a la proyección, los músicos, el creador de la música, Horacio Streicher, que además es intérprete marimbista, y el intérprete Pablo Aznares, que es violinista, van a tocar algunas de las canciones, algunos de los temas de la película antes de la película. Ah, espectacular. Tenemos música también. Va a haber música en vivo, se proyecta la película y después el que quiere quedarse y charlar conmigo, por supuesto va a estar ese espacio. Y además la entrada va a ser un alimento no perecedero. Perfecto. Para que también un acontecimiento cultural, más en este momento, en este contexto histórico que se hace, pero en otro, también pensemos en este momento, más que nada, se hace necesario también, y me parece que es una buena propuesta para el público, que ese acontecimiento cultural también tenga una función social. Entonces, esos alimentos no perecederos, en tiempos de memoria, que es este centro cultural, van a brindarlos, a llevarlos a un espacio que son necesarios. Bueno, no se le pueden perder. Ya después de esto, el que no va... Vamos, chicos y chicas. La última pregunta, porque el documental se llama Sara Facio, haber estado ahí. ¿Cómo se te ocurrió el subtítulo? Bueno, yo me formé en cine documental en la Universidad del Cine, ¿no? Una maestría en cine documental. Y tengo una formación, yo creo, bastante sólida. Es una formación muy amplia en términos de cine documental y también específica porque es cine documental, ¿no? O sea, haber estado ahí era, fue desde el inicio, o en el inicio, como el aspecto indicial de la fotografía, ¿no? Es el indicio de que alguien estuvo ahí, que fue captado por el dispositivo fotográfico. A eso quería llegar. Ahora, ¿cómo? A eso quería llegar, porque la fotografía hay que estar ahí. El fotógrafo tiene que estar ahí, el retratado tiene que estar ahí. Más allá que ahora la fotografía moderna está ya hace varias décadas trabajando con archivo, con mezclas de otras artes, pero
por lo menos Sara estuvo ahí y vos estuviste con Sara. Bueno, lo que decís es genial, porque es parte uno de los problemas del cine documental, la problemática del cine documental, que es una de las materias importantes de la cursada, tiene que ver con eso, que digamos, lo inicial de la fotografía, no sé si ya es haber estado ahí. Ya no. ¿Entendés? Porque puede no serlo, más con la IA, imagínate. De todas maneras, hay un estar ahí y un haber estado ahí. Y yo quiero volver a ese concepto problemático porque me parece interesante y porque Sara estuvo ahí. Y porque no solo el retratado, como vos bien dijiste, tenía que estar ahí, porque bueno, la fotografía digital, es material de archivo, alguien estuvo ahí en ese momento, si hay algo, sino también el que fotografía, ¿no? el que decide el encuadre de esa fotografía, ¿no? Y el momento y un montón de otras cosas. Y bueno, yo siento que sí, Sara y yo estuvimos ahí. Por eso me encantó el título del documental. Sara Faci haber estado ahí. Y te hago la última, ahora en serio la última. ¿Qué te llevas de Sara, de esta experiencia, más allá del documental? Como ella, tu relación en el proceso. ¿Qué te llevas de Sara Faci? Para mí, Sara sigue estando aquí. Qué lindo. En mí. No soy la misma antes de empezar a hacer el documental que después de que haber atravesado todo este proceso y seguir pensando y seguir sintiendo, ¿no? Que la emoción y el pensamiento, que quizás yo lo hacía siempre como más intuitivamente, ponerlo en juego en mis obras, tiene un nombre y apellido, y eso me lo dijo Sara además. Le digo una vez, Sara, ¿cómo haces para elegir entre tantas fotografías cuál es la fotografía como jurada que vos decidís que merece, se destaca o lo que fuera? Y me dice, y bueno, yo empiezo a ver, y la que me transmite emoción y pensamiento, y bueno, se destaca, porque lo otro, si no, no te pasa nada. Qué bueno. Y bueno, entonces ella me pone, siempre me puso nombre y apellido, pero un montón de cosas, a un montón de cuestiones, una gran maestra. Y haber conocido a Sara, y haber conocido profundamente hasta donde pudimos, ¿no? Juntas, parte de su historia, la generosidad de ella de haber aceptado hacer el documental conmigo, la confianza que me transmitió Sara. ¿Qué más? Todo, no sé. Más no se puede pedir, ya está. Claro, ¿qué más se puede pedir? Quiero nombrar muy rápidamente al equipo base. Producción, yo ya nombré a Luciana Abad en la distribución, Mariana Volpi en el asesoramiento y legales. Yo trabajé en la producción general, en la dirección y el guión, junto con Marcela Marcolini, que trabajamos juntas el guión, la asesoría de guión de Alejandra Marino, que fue mi co-guionista en Cortázar y Cartas Iluminadas, la música de Horacio Streicher, que va a estar el miércoles 25, en Tiempos de Memoria, tocando junto a Pablo Aznares, el sonido de Nico Cesario, el montaje de Lili Nadal, que también fue la montajista de Cortázar y Antín, la producción ejecutiva de Graciela Massa, y dos cosas muy importantes. Una, la asistencia de dirección de Wanda López Treyes, y la dirección de fotografía pasó de mano en mano, y explico por qué. Porque durante los 4 años, fueron 4 años, y los directores de fotografía han tenido otros proyectos, entonces hubo 4 directores de fotografía homenajeando a Sara. Bueno, bien, ¿no? Me gusta. Pasándose la cámara de mano en mano, de ojo en ojo. Bueno, Santiago Mourinho, fue el primer director de fotografía, luego Fernando Viñuela, luego Virginia Rojas y finalmente Mari Russo. Qué buena memoria tenés esa parte. ¿Te acordás? No, bueno, sí. Como te estoy diciendo así medio rápido, espero no haberme olvidado de nadie.
Noé Führer fue también la productora de Noé y de Graciela Massa, fueron productores asociados. La postproducción de sonido fue de Pomeranek Rodríguez y la postproducción de imagen de Gorky Films. Perfecto. Esto para que vean que en un documental trabaja mucha gente, más allá de los 4 fotógrafos. No, y mucha más gente. Falta gente. Yo estoy hablando de como de las cabezas de los equipos, más o menos, o de los más... sí, claro. De la gente que más... De los directores. Participó. Claro, después, la película se hizo con el apoyo del Inca, en su momento, la vía digital, que fue tan importante para los documentalistas, para que pudiéramos realizar nuestras películas, y después mecenazgo cultural de la Ciudad de Buenos Aires, la Fundación Santander, la Fundación Banco Hipotecario, tuve una beca directorio del Fondo Nacional de las Artes, y ¿qué más? Y en Chile, fui a Chile a grabar unas escenas en Isla Negra, ya lo verán, con el apoyo de la Embajada Argentina en Chile en ese momento, en 2022. Rafael Bielsa era el embajador, y que articuló con su agregada cultural con 2 universidades que me apoyaron, la Universidad de Chile y la Universidad Diego Portales. Así que, y la Fundación Pablo Neruda. Imagínate, con todo eso, hicimos la película. Bueno, está más... Esto es para decir también que una película se logra con mucho apoyo, con apoyos de distintos lugares, y que es un proceso muy importante poder conseguir todos estos apoyos. Por suerte, soy bastante insistente, estoy muy segura de que cuando hay que hacerlo de una manera, conseguir lo que sea necesario para poder hacerlo, pero también la generosidad y la confianza de todos estos lugares que mencioné, ¿no? Que pudieron confiar en mi trabajo y acompañarme, ¿no? Y en el rental de Sala Sur, que justamente son los que tienen tiempos de memoria, y enchularon a la cámara también, que son 2 rental que alquilan equipamiento, que me acompañaron muchísimo. Bueno, está la invitación realizada para que el miércoles vayan a ver el documental. Miércoles 25 de junio. Y para que empiecen a investigar a nuestros fotógrafos, más allá que en Academia Photolux siempre subimos fotógrafos de Japón, de Estados Unidos, los Daido Moriyama, los Bresson. Vamos a invitar a los chicos jóvenes que investiguen nuestra fotografía, la Sara Fácil, los Travnik. Infinitas gracias de nuevo, la verdad que me encantó la entrevista, me encantó conocerte, me encantó que me hayas contado todo. Vamos a estar ahí viendo el documental, lo vamos a conocer ahí seguramente. Voy a dejar los datos para que nadie se pierda dónde es, la fecha y todo. Gracias de nuevo, y sigan tanto a Cintia y a Photolux, Academia Photolux, que vamos a seguir subiendo entrevistas con gente tan maravillosa como vos. Te agradezco de nuevo un montón. No, gracias a vos y a tu iniciativa. Todo lo mejor. Les deseo todo lo mejor, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Y que también puedan seguir, mi nombre es Cintia Rashmir. Ahí está. En Instagram, en Facebook, y también a Sara Facio haber estado ahí, que tiene su propia página de Facebook y su Instagram. Dale, vamos a dejar todos estos datos por escrito para que quede todo ordenadito, todo para que nadie se pierda nada. Muchas gracias de nuevo. Voy a cortar que se me acaba la batería. Igual ahora vamos a despedirnos en privado, pero te agradezco de nuevo y bueno, ya está la invitación, no pueden no ir. O sea, Alimento no perecedero, música, documental, Sara, haber estado ahí. Muchas gracias, Cintia.